Hola, espero que este video les encuentre bien. Hoy hablaremos sobre sepsis y choque séptico. La bibliografía que se revisó para esta presentación es el Mandel, Enfermedades Infecciosas, Principio y Práctica, 9ª edición, la SSC 2021 para sepsis y choque séptico de la Sociedad Médica Intensiva Americana y Europea. Además, también veremos algunas de las recomendaciones de la campaña Sobrevivir a la sepsis. Y bueno, primero pues comenzar por entender un poco la palabra. La palabra sepsis viene del griego que significa putrefacción o descomposición de materia orgánica. ¿Okay? Es muy importante comenzar comprendiendo que sepsis no es una patología aislada, ¿no? Sino que es un estado al que muchas patologías pueden llevarnos. Esta se entiende más o menos como una alteración en la que hay falla multiorgánica causada por un proceso infeccioso que ha evolucionado y que finalmente pues nos ha llevado a este proceso séptico. Y bueno, es importante conocerla y estar informados sobre ella, ya que la OMS la ha reconocido como una causa frecuente de muerte a nivel mundial. Ok, también me parece importante que vayamos conociendo este término que vamos a ir escuchando mucho a lo largo de la presentación, por lo que me parece importante definirlo de manera inicial, ¿no? Cada vez que escuchemos este término SIRS, a lo que nos estamos refiriendo es a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Vamos a decir que estamos o que se está presentando este síndrome cuando existan dos o más de los siguientes criterios, ¿ok? Tenemos 4 criterios con los que podemos identificarlo. Son taquicardia, taquipnea, temperatura en cualquiera de sus extremos, es decir, fiebre o hipotermia, y alteraciones de los leucocitos también en cualquiera de sus extremos, es decir, leucocitosis o leucopenia. Aquí en esta diapositiva les dejo plasmados los parámetros que suelen considerarse para evaluar estos 4 criterios. Y bueno, para comprender bien a lo que nos referimos con sepsis, es importante que conozcamos un poco de historia, ya que ha sido una definición que ha estado en constante cambio. Esta comenzó a definirse de forma un poco más primitiva, por así decirlo, en 1991 por parte de la Sociedad Médica de Cuidados Críticos y del Colegio Americano de Médicos de Tórax. A esta primera definición se le conoció como sepsis 1. En este consenso de 1991 lo que se nos decía es que un proceso infeccioso documentado o supuesto, si le agregábamos el SIRS, que fue justamente el síndrome con los criterios que acabamos de ver, esto daba un diagnóstico de posible sepsis. Y en este consenso también se adicionaron o se dieron a conocer algunas otras definiciones como hipotensión inducida por sepsis, sepsis severa, choque séptico y síndrome de disfunción de múltiples órganos, muchos de los cuales pues actualmente se encuentran en desuso. Posteriormente, en un consenso, se adicionaron muchas más sociedades médicas a tratar pues temas sobre esta definición que se había hecho previamente, ¿no? Y pues bueno, aunque en términos de definición directamente quedó igual, es decir, infección documentada o supuesta más SIRS igual a sepsis, lo que sí se dijo fue que, bueno, no vamos a añadir cambios en estas definiciones, más que nada por ausencia de evidencia. Sin embargo, lo que sí tenemos que reconocer es que los signos y síntomas son mucho más variados de los que se están abordando en el consenso de 1991. Entonces, para dar solución a esto, lo que se hizo fue que se añadieron algunos parámetros diagnósticos más que nada, principalmente hemodinámicos, inflamatorios y de perfusión tisular. Entonces,
En estos dos consensos lo que se venían manejando prácticamente eran tres definiciones, ¿no? Lo que era sepsis, que era infección más SIRS. Después sepsis grave, es decir, tener una sepsis que se le añadía una disfunción orgánica aguda, y un estado que sería como el más grave, que era choque séptico, que era una sepsis más una hipotensión persistente a la fluidoterapia. Ok, entonces bueno, después en 2015 es donde ya comienza a haber un poco más de cambios. Otra vez, nuevamente se hace este consenso y aquí sí que se comienza ya un poco más a cuestionar sobre la definición que se tenía previamente establecida. Y bueno, a la conclusión que se llegó fue que esta fórmula que se venía siguiendo pues tenía muchas áreas de oportunidad, por llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, lo primero que se dice es que nosotros no podemos utilizar el SIRS como único componente para diagnosticar una sepsis, porque el basarnos solo en el SIRS le concede a la fórmula una baja especificidad. ¿Por qué decimos que es poco específico? Pues porque realmente muchas patologías no infecciosas pueden cursar con este SIRS, ¿ok? Algunas de ellas pues son traumatismos, quemaduras, eventos quirúrgicos y muchas otras. Entonces, pues eso era lo que le hacía poco específico, porque nosotros ya dijimos que para hablar de un proceso séptico se necesita un antecedente o algo que nos hable de infección. Y bueno, lo que se comentó también fue que sepsis severa tiene una limitada sensibilidad y baja especificidad, ¿ok? Porque era como que les causaba conflicto este hecho de cuándo decir que ya pasó de ser simplemente sepsis a ser una sepsis severa, ¿ok? Quedaba todo esto un poco ambiguo. Entonces lo que se dijo principalmente fue que se propuso el uso de herramientas de detección que en su momento eran herramientas únicas. Eran algunas escalas, que pues fue la escala SOFA y la Q-SOFA o Quick-SOFA. Vamos a ver un poquito más a fondo de ellas, pero mencionar que únicamente se dejaron dos definiciones, ¿ok? Solo se quedó sepsis, refiriéndonos a una disfunción multiorgánica causada por una respuesta desregulada del paciente ante un foco infeccioso, y el choque séptico. Prácticamente pues se eliminó o quedó obsoleta la definición de sepsis severa. Y bueno, aquí podemos ir ya conociendo un poquito más estas escalas sobre las que les hablaba. Primero tenemos la escala SOFA por sus siglas en inglés. En español sería una escala de evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, que pues prácticamente es esta tablita que les coloco de este lado. En esta es importante tomar en cuenta que la puntuación inicial es 0, ¿ok? A menos de que se sepa que el paciente ya tenía una disfunción orgánica antes de tener la infección, ¿ok? Únicamente sería esa la forma en la que puede comenzar, no siendo 0. Pero si no se tenía conocimiento de alguna otra disfunción orgánica, pues siempre vamos a comenzar evaluándola como un 0. Y a esto le vamos a ir sumando algunos puntos dependiendo de la evaluación de ciertos sistemas y aparatos. Por ejemplo, aquí podemos ver que se evalúan componentes respiratorios, después también se evalúan parámetros del sistema nervioso central por medio de una escala o puntuación de Glasgow. También se evalúan parámetros cardiovasculares, la función hepática por medio de una medición de bilirrubina, la coagulación por medio de un conteo de plaquetas y también la función renal por medio de la creatinina o de la diuresis. Como podemos observar, esta escala es muy completa, pero también hubo un problema derivado de eso. Es que en realidad es tan completa
que de pronto hacer la medición de cada uno de estos parámetros podría ser un poco compleja de primera mano, ¿no? Porque llega el paciente, estamos hablando de que el abordaje debe ser rápido, entonces lo que se dijo fue, bueno, esta escala sí es completa, pero también es un poco compleja, por lo que se propuso una escala Q-SOFA o SOFA rápida. Y en esta lo que se hizo fue prácticamente simplificarla y esta se terminó integrando por únicamente 3 componentes que son de fácil medición a pie de cama. Esta fue la frecuencia respiratoria, que no debe ser mayor de 22 respiraciones por minuto, la actividad mental alterada. En esta varían un poco los valores dependiendo de la literatura que revises. Algunos dicen que es menor o igual a 15 o algunos menor o igual a 13. Pero bueno, aquí básicamente lo que se evalúa es que haya una disminución del Glasgow o que esté la actividad mental alterada, independientemente de si es mínimo o si es muy grave. ¿Okay? Lo que se evalúa es que haya una alteración de la actividad mental. Y la presión arterial sistólica, que en este caso se definió el parámetro como 100 milímetros de mercurio o menor. ¿Okay? Y bueno, esta, adelantándonos un poquito, no forma parte de las recomendaciones que se hicieron en 2021, ojo, como medición única. Se puede utilizar, sí, pero debe complementarse con algunas otras herramientas. Y bueno, entonces aquí como sintetizando, lo que nos dicen en el consenso del 2015 es que vamos a hablar de sepsis cuando haya una disfunción orgánica y esta disfunción orgánica la vamos a identificar mediante un cambio en la puntuación del SOFA, siempre y cuando sea mayor o igual a 2 puntos. ¿Okay? Desde que ya tocamos los 2 puntos ya podemos hablar que hay una disfunción orgánica, por lo tanto ya hay un proceso séptico. Y el shock séptico se definió como, desde un punto de vista clínico, que esta es cuando tenemos una sepsis con hipotensión persistente, ¿ok? Misma que requiere utilizar vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual de 65 milímetros de mercurio. O también podemos ya considerarlo como shock séptico cuando se tiene un lactato sérico mayor a 2 milimoles. Esta tablita lo que hace es que nos resume todo lo que ya estuvimos diciendo. En el 91, los parámetros que se propusieron, los cambios que se hacen en 2001, más que nada con esta lista de signos y síntomas diagnósticos. En 2015, la definición de sepsis, que se identifica cuando tenemos un SOFA mayor o igual a 2 puntos, y el choque séptico cuando ya requerimos utilizar vasopresores para mantener una presión arterial media adecuada, o que obtenemos un lactato sérico mayor a 2 milimoles. Ok, la falla orgánica también es un poco complicado como de definirla de forma única. Sin embargo, son varias las formas en las que se puede traducir las afecciones a distintos niveles. Por ejemplo, en la lesión pulmonar aguda, pues normalmente se manifiesta como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ocasionada por hipoxemia e infiltrados. En la disfunción cardiovascular, pues podemos tener lo que es una disfunción miocárdica o una hipovolemia por vasodilatación. A nivel renal podemos tener lesión tubular aguda focal y mínimo daño glomerular, o también podemos tener problemas de hipovolemia, de hipotensión, problemas por una vasoconstricción inadecuada o incluso problemas ocasionados por fármacos. En la disfunción cerebral, pues también una lesión cerebral microscópica o alguna falla de la barrera hematoencefálica o de la microcirculación, así como alteraciones del metabolismo y de la neurotransmisión colinérgica.
También podemos tener polineuropatías o miopatías por enfermedad crítica, la nada deseada coagulación intravascular diseminada, algunas lesiones hepáticas del tubo digestivo, como puede ser la translocación de mediadores inflamatorios, la disbiosis. Y bueno, todo esto nos lleva a lo que conocemos actualmente. La definición actual se considera la sepsis como una disfunción multiorgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y siempre tener presente que tanto la sepsis como el choque séptico son emergencias médicas, por lo que es necesario pues que estemos correctamente informados para saber actuar de la forma más rápida. Bueno, realmente cualquier infección puede desencadenar un proceso séptico en un huésped siempre y cuando sea sensible. Sin embargo, existen algunos factores de riesgo, lo que quiere decir que es pues que nos dejan un poco más predispuestos. Estos factores pueden ser demográficos, por ejemplo, como puede ser la edad. Realmente se tiene el conocimiento sobre que ambos extremos de la vida, es decir, tanto los niños como los adultos mayores, son más propensos a desarrollar algún proceso séptico. También el sexo, la raza, es más común en hombres y en la raza negra. La nutrición, el estado de vacunación, incluso polimorfismos genéticos. También existen factores ambientales como sería una mala situación socioeconómica, variaciones estacionales o incluso vivir en algún lugar que tenga algún agente etiológico endémico, enfermedades concomitantes de suma relevancia en México, por ejemplo, con la diabetes o EPOC, cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica o realmente cualquier enfermedad que te coloque en un estado de inmunosupresión. Y pues bueno, ni qué decir de los factores hospitalarios, como serían las hospitalizaciones prolongadas, incluso problemas como que ya se tenga resistencia a algunos antibióticos o la colocación de algunos dispositivos como los catéteres, sondas urinarias o vías intravenosas. Y bueno, pues también las complicaciones quirúrgicas o de algún procedimiento que se realice en los hospitales. Y bueno, podemos ir hablando un poco sobre los agentes etiológicos. Pues bueno, en cuanto a bacterias gram positivas, pues tenemos por ejemplo a nivel de piel y tejidos blandos a Staphylococcus aureus, a Staphylococcus epidermidis. En el foco neumónico, que sabemos que es la causa más frecuente, pues por lo pronto podemos ir identificando al Streptococcus pneumoniae. En gram negativos pues tenemos a E. coli, Enterobacter, Klebsiella, género Pseudomonas, Acinetobacter. En los hongos, el más común y que de pronto también suele pasar por alto porque muchas personas como que dejan de lado a las infecciones por hongos, sería Cándida. Y bueno, también tenemos aquí Aspergillus. Bueno, en esta tabla que les mostré no se incluían los agentes virales, sin embargo me pareció importante mencionarlo también. Aquí podemos identificar principalmente a 3. El más reciente que nos estuvo dando muchos problemas, pues el SARS-CoV-2, de la más reciente pandemia. También el virus de influenza tipo A, también estuvo por ahí dando problemas en 2008-2009. Y el virus de la hepatitis. Todos estos hablando un poco como en un contexto más general. Porque, como vamos a ver en esta siguiente diapositiva, cuando hablamos de agentes etiológicos en un entorno intrahospitalario, aquí hay un grupo al que se le debe poner especial atención, Para recordarlos, les recomiendo la mnemotecnia ESCAPE. Aquí se los dejo en esta imagen que me parece como muy sencilla de comprender y de recordar. Estas iniciales pues hacen alusión a, por ejemplo, la E de E. coli, S de Staphylococcus, K de Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus fecalis. Cada uno de estos agentes, pues la realidad es que todos ellos habitan la microbiota de forma normal, ¿no? Como puede pasar con muchos otros agentes etiológicos. Sin embargo, en esto se hace énfasis porque a pesar de formar parte de la microbiota normal, pueden llegar a infectar a otros sistemas o otros órganos, principalmente, pues, por ejemplo, a nivel pulmonar, de vías urinarias o de piel, como también podrían hacer muchos otros agentes. Aquí lo que nos hace preocuparnos un poco es que estos principalmente suelen tener como una ventaja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es que a nivel intrahospitalario lo que se ha observado es que estos llegan a desarrollar lo que se denomina, se reduce a las siglas BLE, siempre hay que recordarlo, que prácticamente es que desarrollan una beta-lactamasa de espectro extendido y esto les confiere resistencia a muchos antibióticos, ¿no? Lo que se llega a observar con más frecuencia es que les otorga una resistencia a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, a los cuales, pues la verdad, fuera de un entorno interhospitalario, son bastante sensibles. Entonces, bueno, una vez que tienen esta resistencia, se preguntarán entonces a qué son sensibles, ¿no? Pues bueno, la verdad es que esto es como muy variable. Suelen ser sensibles a carbapenémicos, sin embargo, esto ya va a ser muy puntual en cada uno de los casos, por lo que lo óptimo sería pues hacer un cultivo y un antibiograma para determinar de manera muy específica qué es lo que le va a funcionar a nuestro paciente. Y bueno, aquí un poco sobre lo que ya les comentaba, las localizaciones o lo más habitual en cuanto a sepsis concierne es pues el foco neumónico, es el que va a tener un poco más de peso. Sin embargo, también va a ser frecuente encontrar focos sépticos abdominales en tracto urinario, de piel. Y aquí podemos observar que también algunos pueden deberse directamente a algo que haya surgido en el hospital, como sería la colocación de algún catéter intravenoso o de alguna sonda. Entonces, bueno, nosotros ya estamos hablando sobre una respuesta inmune desregulada y todo esto, ¿no? Pero hay que intentar como comprenderlo un poco más. Lo que podemos ver en esta imagen, en esta primera parte, realmente es una respuesta que se presenta en cualquier tipo de infección, o lo óptimo es que se presente. Durante esta respuesta inmunitaria protectora, lo que sucede es que las células inmunitarias innatas reconocen a los patógenos invasores por medio, justamente, de la detección de algunos de sus llamados patrones moleculares asociados a patógenos. Todo esto gracias a las inmunitarias intracelulares, como pueden ser, por ejemplo, los receptores tipo TOL, los NRL, los RLR o CLRs. Estos receptores de lo que se encargan es justamente de identificar a los patógenos y una vez que se identifican, generan una respuesta que de primera instancia lo que se hace es que, por ejemplo, se comienzan a tener algunas reacciones proinflamatorias, como puede ser la liberación de citocinas, entrada de fagocitos o incluso una activación del complemento. Sin embargo, esta debe ser local, ¿ok? Vamos a ver en unos momentos que cuando esta activación del complemento ya no es local, es cuando comienza también a darnos algunos problemas. Entonces, estamos hablando de una respuesta proinflamatoria, más que nada para atacar a estos patógenos, ¿no? O sea, para opsonizarlos o de alguna forma deshacernos de ellos. Pero posterior a esto, lo óptimo sería que igualmente de forma inmediata el cuerpo lo que busque sea un restablecimiento de la homeostasis, ¿ok? Esto lo vamos a obtener
por medio de un conjunto de mecanismos compensadores. Estos lo que tienden a hacer principalmente es atenuar la inflamación, y una vez que esa inflamación está controlada, pues ahora sí dedicarse a la reparación de tejidos. El problema es cuando todo esto que les comento no se lleva de esa forma. Lo que puede pasar es, por ejemplo, que si el patógeno consigue multiplicarse, lo que sucede es que esta respuesta inmunitaria se desequilibra, por lo tanto se vuelve dañina para el organismo. ¿Ok? Entonces aquí pueden suceder dos cosas. Una es que la respuesta, por ejemplo, obedezca más a la parte proinflamatoria, por lo tanto nos lleve a un estado de hiperinflamación, o totalmente lo contrario, que se obedezca más o se atienda de forma más intensa a los mecanismos antiinflamatorios, pero se obedece tanto a esta parte que se termina cayendo en un estado de inmunosupresión, ¿ok? Entonces, independientemente de a cuál extremo se vaya más, ambas situaciones son perjudiciales para la salud. Y bueno, también es importante hablar un poco sobre la activación de la coagulación y del sistema del complemento en la sepsis, ya que esto también nos va a acarrear otros problemas. Comenzando con la activación del complemento, el sistema del complemento, como ya lo habremos escuchado en algunas otras ocasiones, comprende a un grupo de proteínas pequeñas que se sintetizan en su mayor parte en el hígado y que éstas generalmente circulan como precursores inactivos. Sin embargo, cuando existe una exposición a patrones moleculares asociados a patógenos o a patrones moleculares asociados a daño, pues estas pueden verse activadas, ¿ok? La sepsis, pues como ya lo estuvimos diciendo, lo que pasa es que da lugar a un estado procoagulante y proinflamatorio. Este estado procoagulante puede darse por medio de tres mecanismos que lo tenemos plasmado en esta imagen. El primero de ellos es este que tenemos con letras negras, es mediante una producción de trombina mediada por el factor tisular. También puede ser activado por mecanismos como son estos que tenemos aquí en letras verdes, que son por anticoagulantes endógenos disfuncionales. O también, como lo tenemos aquí marcado con letras rojas, que sería por una eliminación alterada de fibrina, por inhibición también del sistema fibrinolítico, por el inhibidor del activador de plasminógeno. Entonces, independientemente de cuál de estas vías se siga, pues esto también nos va a generar más problemas. Esto fue un poco complejo, pero intentemos comprenderlo también desde este otro ángulo, ¿no? Que me parece un poco más sencillo. Las propiedades anticoagulantes de la antitrombina y del inhibidor de la vía del factor tisular están respaldadas normalmente por el glucocáliz, que sería toda esta capa de glucoproteínas y polisacáridos que cubre el endotelio, cuya continuidad pues resulta alterada en la sepsis. Entonces, si esto de aquí era lo que nos ayudaba a mantener estas propiedades anticoagulantes y de pronto en un proceso séptico llega y se ve dañada o interferida su continuidad, pues esto es lo que hace que perdamos todas esas propiedades, ¿no? Entonces, lejos de estar con una adecuada anticoagulación, lo que pasa es que ahora estamos en un estado de procoagulación. Que bueno, aquí también tienen una parte importante, lo que sería la disfunción endotelial, ya que en procesos infecciosos, pues los leucocitos y las plaquetas lo que suelen hacer es que se adhieren al endotelio vascular. Entonces, de esta forma migran a las localizaciones de los microorganismos proliferantes, y esto nos lleva de igual forma a una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, pues favorece todos estos procesos de los que hemos estado hablando. Bueno, las plaquetas también, como ya sabemos, tienen una importante
función dentro de la inflamación y la inmunidad. Y ya mencionamos que en la sepsis lo que se ve es una fuerte activación de las plaquetas. Entonces, bueno, esta activación lo que hace es que las plaquetas liberen varias proteínas reguladoras, como pueden ser, una vez más, citocinas, quimiosinas o mediadores de la coagulación y péptidos antimicrobianos. Esto lo que hace una vez más es que amplifica la inflamación al interactuar con los leucocitos y facilitan, por ejemplo, la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, ¿no? Entonces, durante esta activación excesiva de plaquetas, lo que puede pasar es que se presenten múltiples complicaciones, como podría ser la coagulación intravascular diseminada, la lesión pulmonar aguda o incluso problemas como podría ser una lesión renal aguda. Y bueno, ahora sí, comenzando con datos un poco más clínicos, pues para la evaluación de una sepsis ya había más o menos mencionado que podemos tener distintos focos sépticos, ¿no? Que sería como focos en los que se da o se origina la infección. Principalmente, pues tenemos el foco neumónico, el abdominal, urinario, cutáneo y neurológico. Dependiendo de qué foco sospechemos o querramos evaluar, pues la verdad es que la anamnesis, como los signos específicos, van a ser un poco distintos. Por ejemplo, si sospechamos de un foco neumónico, lo primero que debemos revisar o interrogar en caso de ser posible, pues sería sobre disnea o tos con expectoraciones mucopurulentas. Y los signos que sería lo más habitual que encontremos, pues serían crepitantes auscultatorios localizados. En el foco abdominal, pues lo primero que podríamos observar sería dolor abdominal, náuseas y vómitos, deposiciones líquidas, y los signos podrían basarse, por ejemplo, en puntos dolorosos positivos o incluso signos de hepatoesplenomegalia. En un foco urinario podríamos encontrar disuria o poliaquiuria, tenesmo vesical y dolor lumbal. Lo que podríamos encontrar en cuanto a signos pues serían puntos renoureterales o un Giordano positivo. En el foco cutáneo pues principalmente hablaríamos de dolor o de algún antecedente de trauma en la zona identificada, ¿no? Y clínicamente podríamos observar eritema, edema o dolor a la palpación. En cuanto al foco neurológico, pues podemos basar la anamnesis en datos como cefalea, náuseas y vómitos, alteraciones del estado de conciencia, y ya la revisión lo más habitual sería encontrar signos meningios, como podría ser la rigidez de núqueas, signo de Kerning o signo de Brudzinski. Todo eso a nivel clínico. A nivel paraclínico, aquí ya se ve un poco más complejo, pero intenté tabularlo de forma que sea entendible. O sea, los exámenes auxiliares de diagnóstico, independientemente del foco, serían tres principales, que sería proteína C reactiva, un hemocultivo y un hemograma completo. De igual forma, como exámenes auxiliares podemos hacer algún análisis de gases arteriales que nos va a permitir identificar muchas cosas, como sería el pH sérico, la gasometría igualmente nos sería útil, conteo de electrolitos séricos, el lactato sérico, ya vamos a estar hablando un poco sobre él, también nos va a hablar sobre algunos otros puntos importantes. Y bueno, ya de forma más específica para identificar o establecer el foco de origen, también se los dejo aquí abajo, por si gustan tomarlo en cuenta en sus apuntes. Entonces, pues bueno, una vez que llega la guía de 2021, comienza también a cambiar un poco de todo lo que ya teníamos concebido, ¿no? Lo primero que nos dice es que la evaluación completa debe abarcar varias escalas.
Es decir, ya no va a ser ni solo con CIRS, como nos decían la del 91 y la del 2001, pero tampoco va a ser solo con la escala SOFA o QSOFA, sino que recomienda que se añadan algunas otras, o sea, puede ser CIRS o la Muse o News, pero siempre debe ir el diagnóstico como sustentado en varias herramientas, ¿ok? No nos podemos limitar a solo utilizar una de ellas. Y pues bueno, se establecen algunos tiempos clave, que por ejemplo, el tratamiento con antibiótico debe empezar en la primera hora, sí o sí. Se debe colocar a la persona en caso de que se corrobore que está en un proceso séptico o incluso en un choque séptico, se debe mandar a cuidados intensivos en las primeras 6 horas y el control de la fuente pues debe estar dentro de las primeras 12 horas, ¿ok? Igual se habla sobre la procalcitonina. Esta es muy importante saber algo sobre la procalcitonina, ¿ok? Lo primero que podemos hacer es pues entender qué es, ¿no? Pues bueno, la procalcitonina es un marcador inflamatorio que pues es sumamente sensible en cuanto a procesos sépticos. Entonces, esta sensibilidad lo que hace es que nos ayuda a identificar la evolución, ¿ok? No ayuda a decidir el inicio del antibiótico. O sea, el antibiótico se va a iniciar si ya lo dispuso así la evaluación que ya hiciste previamente. La procalcitonina lo único que va a hacer es decirnos el comportamiento de la infección. O sea, si está muy aumentada, pues nos habla de la gravedad y nos va a ir hablando una vez que comencemos con la terapia de antibióticos. Por ejemplo, si va disminuyendo, eso sí nos puede hablar sobre que la terapia está funcionando, ¿ok? Entonces, importante recordarlo, no funciona para decirnos cuándo hay que iniciar antibiótico terapia. Sin embargo, como nos va hablando sobre la evolución de la infección, para lo que sí puede ser útil es para saber cuándo se puede suspender esta terapia. De igual forma lo vamos a ver en algunas diapositivas posteriores para que quede más claro. Y bueno, también nos habla esta guía sobre la antibiótico-terapia empírica de acuerdo al riesgo y a la epidemiología. Y bueno, esto es lo que les comentaba sobre cuando llega un paciente. Sí es necesario hacer un cultivo y un antibiograma para saber a qué agente vamos a atacar de forma más precisa. Sin embargo, tal vez no sea posible tenerlo en la primera hora. Entonces, no vamos a esperarnos a tener estos resultados, sino que lo que vamos a hacer es que llega el paciente, se da antibiótico-terapia empírica con antibióticos de amplio espectro y después cuando ya se tengan los resultados y el conocimiento de qué agente lo está ocasionando, pues ahora sí se puede desescalar la terapia, ¿no? En caso de que pueda solucionarse con un antibiótico de menor espectro. Y bueno, con ello también, pues una vez que ya se tiene el conocimiento, pues se va a administrar antibióticos dependiendo al conocimiento de la farmacodinamia y farmacocinética. Bueno, sobre las escalas que les hablaba, en esta diapositiva les dejé el Muse para dejárselos conocer un poco. El objetivo de este es evitar el retraso en la intervención o en el traslado de pacientes en estado críticos. Aquí lo que podemos ver que toma en cuenta también es la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y estado de conciencia. ¿Okay? Estos aquí se los dejo tabulados dependiendo de los valores que tengan, se le va a ir puntuando y se va a sumar finalmente también tomando en cuenta el gasto urinario. Si tenemos un Muse igual o mayor a 4 y además con signos de infección, pues se inicia el manejo inmediato adecuado y se da prioridad inmediata. Posteriormente tenemos el NEWS, cuyo objetivo es la detección y la respuesta al deterioro clínico en pacientes adultos principalmente. Aquí lo que podemos ver que evalúa de igual forma son parámetros de la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, temperatura y nivel de conciencia. En si tenemos una puntuación de 1 a 4,
vamos a tomarla como una puntuación baja. Con valores de 5 a 6 será una puntuación media y mayores o igual a 7 sería una puntuación alta, ¿ok? Y en pacientes con MUSE mayor o igual de 3, lo que tenemos que hacer es solicitar exámenes auxiliares de sepsis en todos los pacientes que tengan signos de infección. Bueno, también tenemos algunos marcadores biológicos de la inflamación. El primero que puede apoyarnos en esto, por ejemplo, es el recuento total de neutrófilos, así como la proporción entre neutrófilos y linfocitos. La que ya habíamos hablado un poquito sobre ella, que sería la proteína C reactiva, esta normalmente aumenta en las primeras 24 horas desde el inicio de la infección y un valor alto o muy alto es indicativo de la importancia de la respuesta inflamatoria o por ende de la gravedad de la infección, ¿no? Los valores que se utilizan ya como significativos son que sean igual o mayor de 20 miligramos por litro, ¿ok? La procalcitonina, de la que también ya hablábamos, cuyo valor no debe ser mayor de 10, ¿ok? Si este valor es más alto de 10 nanogramos por mililitro, pues es indicativo también de que ya hay una respuesta inflamatoria y una gravedad de importancia. Y bueno, por todo esto que ya venimos hablando y de que debe ser algo que se tiene que tener como muy premeditado el cómo abordar a estos pacientes, se propusieron 5 medidas que se deben llevar a cabo en la primera hora. La primera pues es medir el nivel de lactato en sangre, ¿okay? Y reevaluar si el valor inicial es mayor a 2 milimoles, que es cuando ya puede empezar a preocuparnos un poco, ya que el nivel alto de lactato puede indicar que los tejidos no están recibiendo el suficiente oxígeno en la sangre y puede identificar a pacientes que tienen de mayor riesgo de deterioro inmediato o rápido. También debemos realizar hemocultivos para identificar la causa de la infección. Estos se deben tomar muestras de sangre si es posible antes de colocar los antibióticos. Sin embargo, como ya les mencioné, si no se pueden tener estos resultados de forma rápida, pues se recomienda administrar antibióticos de amplio espectro que puedan ser atendiendo a las experiencias que se suelen tener en ese campo, pues se intenta elegir esos antibióticos que pueden ser más efectivos. ¿Okay? Se debe comenzar también la terapia con líquidos en caso de que exista hipotensión o choque. Y la reanimación con líquidos pues es un paso esencial para estabilizar la condición del paciente. Esta comienza con la administración de bolos de 30 miligramos por kilo de cristaloides si hay hipotensión o un lactato igual o mayor a 4 milimol. Ahora, si después de la fluidoterapia sigue habiendo datos de hipotensión o de choque, se debe optar por la administración de vasopresores, ¿ok? Esto lo que buscamos con esto es principalmente mantener una presión arterial media igual o mayor a 65. Esta va a ser como la meta inicial. Y todo esto podemos verlo un poco mejor ilustrado en esta diapositiva. Bueno, aquí en la parte superior les dejo la fórmula de la presión arterial media para tenerla presente, ya que, como les comento, nuestro objetivo inicial va a ser tener una presión igual o mayor a 65 milímetros de mercurio, ¿ok? Posteriormente ya podemos ir aspirando a objetivos más altos, pero tenemos que comenzar por tenerla en estos rangos. Cuando tenemos un paciente con una adecuada fluidoterapia y aún así la presión arterial media sigue siendo menor de 65, pues lo que vamos a hacer es acudir a los fármacos. El fármaco de primera línea sería la norepinefrina de 4 miligramos. Las dosis se llevan de 0.01 hasta 3.3 y estas se pueden pasar por una intravenosa, por un catéter venoso central, que sería lo más recomendable. Sin embargo, si no es posible, pues también se pueden pasar por vías periféricas.
Y bueno, en caso de que no haya norepinefrina, podemos utilizar epinefrina o dopamina. Todos estos pues son agonistas de los receptores adrenérgicos. Y bueno, también de lo que se nos habla es de que si la presión arterial media es inadecuada a pesar de dosis bajas o moderadas de norepinefrina, lo que se puede hacer no es sustituir el fármaco, sino que se añade otro y la norepinefrina se sigue dejando. En estos casos pues se puede añadir, por ejemplo, vasopresina o las anteriores mencionadas, aquí les dejo las dosis también. Y en caso de que haya pacientes con choque séptico y que además tengan un choque cardiogénico, pues en este caso lo que se debe hacer es adicionar dobutamina de 250 miligramos. La guía también aborda esto que es llamado choque séptico refractario. Esto se define básicamente como pacientes con choque séptico en tratamiento con líquidos y requerimiento continuo de terapia vasopresora 4 horas después del inicio, y que a pesar de ello no logra restaurar la estabilidad. En estos pacientes lo que se sugiere, o sea, no se recomienda, no está 100% estipulado, sino que se sugiere el uso de corticosteroides intravenoso. El que recomienda o el que sugiere la guía es la hidrocortisona de 100 miligramos. Está bien en una presentación de polvo para solución inyectable. El mecanismo de acción de esta en el choque séptico, pues obviamente como es un corticosteroide, pues inhibe la respuesta inflamatoria, induce la retención de sodio, pero además aquí importante poner atención en esto, aumenta la sensibilidad vascular a agonistas alfa-adrenérgicos, que son justamente de los que estuvimos hablando que se van a prescribir. Entonces esta, aparte de inhibirnos la respuesta inflamatoria, nos va a ayudar a que los fármacos que estamos poniendo para controlar esta hipotensión pues sean más sensibles. Entonces, bueno, la dosis recomendada es de 200 miligramos al día. Esta se administra como 50 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas o puede dejarse como una infusión continua en 24 horas. Y bueno, también ya hablábamos un poquito sobre que existe una anemia asociada a la enfermedad crítica por sepsis. En estos casos de anemia lo que debemos hacer es evaluar y determinar si es necesaria la transfusión de un paquete globular. En esta tabla les dejo plasmadas las recomendaciones o las indicaciones dependiendo del estado del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un nivel de hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, independientemente de su situación, lo que se recomienda es transfundirlo. Con niveles de hemoglobina de 7 a 8 gramos por decilitro, pues ahí va a variar un poco más las indicaciones. Aquí les dejo la tabla por si quieren revisarla. Por ejemplo, en pacientes que tienen algunos factores de riesgo, pues en esos casos sí se van a transfundir, o también si tienen clínica de oxigenación insuficiente, o incluso si se va a realizar una cirugía de la que se puede anticipar que vaya a tener alguna pérdida sanguínea. De igual forma, en pacientes con un nivel de hemoglobina de 8 a 10 que tienen clínica de oxigenación insuficiente, también lo recomendable es transfundirlos. Y bueno, en pacientes que su nivel de hemoglobina son mayores a 10, pues no es recomendable, ¿ok? Pues bueno, mencionar que una unidad lo más que puede elevar es el nivel de hemoglobina en un adulto, importante porque en pediátricos es distinto, pero en un adulto lo que puede es aumentar de 1 a 1.5 gramos por decilitro, y el nivel de hematocrito lo que puede hacer en un adulto es llevarlo al 3%. Esto se recomienda transfundirlo lentamente durante los primeros 15 minutos, de manera que en 4 horas se tenga ya la transfusión completa. Y bueno, ya lo veíamos un poco en la fisiopatología, que por esta activación exagerada de la coagulación podemos tener problemas como de tromboembolismos, por lo cual también la guía nos propone
como un sistema de tromboprofilaxis. En adultos con sepsis o choque séptico se recomienda utilizar la profilaxis farmacológica de tromboembolismo venoso a menos que exista una contraindicación para dicha terapia. Las contraindicaciones se las dejo aquí plasmadas en esta tabla. Sin embargo, si no las hay, pues es importante que sí se tome en cuenta. Lo que se hace como profilaxis es la aplicación de enoxaparina sódica de 40 miligramos. Esta se aplica una vez al día por vía subcutánea. Igual viene en una solución inyectable en jeringa precargada. Y el tratamiento con enoxaparina sódica se prescribe de 6 a 14 días aproximadamente. Y no se ha establecido que haya beneficio en mantener un tratamiento más allá de 14 días. ¿Okay? Por eso se postula de esta forma. Bueno, en adultos con sepsis o choque séptico que tienen factores de riesgo de sangrado gastrointestinal, también lo que se sugiere es utilizar una profilaxis de úlceras por estrés. Las úlceras por estrés se desarrollan en el tracto gastrointestinal en pacientes clínicamente enfermos y pueden estar asociadas con una morbilidad y mortalidad significativas. Por ello es importante que se lleve a cabo esta profilaxis. Los factores de riesgo de úlceras por estrés pues son estos de aquí. Puede ser la ventilación mecánica durante 48 horas, coagulopatías, quemaduras extensas, politraumatismos, lesión traumática y aquí muy importante pues también la sepsis y el choque séptico, ¿no? Por eso hay que tenerlo muy presente. La recomendación más fuerte en este caso es la administración de omeprazol de 40 miligramos, también su presentación es en un polvo para solución y la dosis son 40 miligramos intravenosos cada 24 horas. También se puede utilizar ranitidina, ¿no? La sugerencia es pues en administración de cualquier antagonista o receptores de histamina H2 o inhibidores de la bomba de protones, ¿ok? Pero para tenerlo un poco más presente, pues sería el omeprazol. Y bueno, la guía también abarca el manejo de algunos otros problemas como puede ser la falla renal aguda. Antes de hablar de esto me parece importante pues definir qué es una lesión renal aguda, ¿no? Este es un diagnóstico sindromático que se define por medio de 3 criterios. El primero es la elevación de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas de observación. También tenemos el aumento de 1.5 veces la creatinina basal en los primeros 7 días, o la reducción del volumen urinario que sea menor de 0.5 miligramos por kilogramo de peso en un periodo de 6 horas. Una vez que se identifican estos 3 factores, lo que se hace es que dependiendo del nivel de alteración que se tenga en ellos, se puede ir estadificando la lesión. Y en adultos con choque séptico y que además tengan una acidosis metabólica grave, es decir, que el pH sea menor o igual a 7.2 y que además tengamos una lesión renal aguda estadio 2 o 3, lo que se sugiere es utilizar una terapia con bicarbonato de sodio. Otra sugerencia que se hace es para estos pacientes en los que hay lesión renal aguda y que además requieren terapia de reemplazo renal, pues se sugiere sí utilizarla, ya sea de forma continua o intermitente. Sin embargo, esta la marca la guía como una recomendación débil por baja calidad de evidencia. En este cuadrito de aquí les dejo, por si les es útil, las indicaciones de cuándo un paciente ya debe pasarse a hemodiálisis. Muy importante este punto también que marca la guía, que sería el manejo de la hiperglicemia, ya que pues en México, como sabemos, es muy común tener pacientes diabéticos,
además de que la diabetes per se es un factor de riesgo para sufrir procesos sépticos. ¿Okay? Entonces es importante conocer el manejo de estos pacientes. ¿Okay? En adultos se recomienda iniciar la terapia con insulina cuando se tiene un nivel de glucosa igual o mayor de 180 miligramos por decilitro. Pero nosotros tenemos distintos tipos de insulina. En estos pacientes lo que se recomienda es utilizar una insulina que sea regular, es decir, de acción corta. Después que se inicia esta terapia, pues las metas principalmente sería como llevar el nivel de glucosa de 144 a 180. Dependiendo del progreso se puede optar por metas un poco más rigurosas. Sin embargo, lo primero que nos importa es llevarlo a un valor menor de 180. Y aquí les dejé una tablita en la cual podemos ver la cantidad de unidades de insulina regular que vamos a utilizar dependiendo del nivel de glucosa que maneje el paciente. Normalmente se suelen utilizar las dosis usuales. Incluso hay literatura que recomienda utilizar las dosis sensibles a insulina, pero bueno, esto por lo menos nos deja saber, dependiendo del rango en el que se encuentren los valores de nuestro paciente, pues las dosis o la cantidad de unidades con las que podemos ir empezando su abordaje. Bueno, finalmente sobre la nutrición, de lo que nos habla la guía es que en pacientes que tengan tolerancia a la alimentación enteral, pues lo óptimo sería llevarlos a este tipo de nutrición de manera temprana, ¿ok? Más o menos lo que comprendería las primeras 72 horas. Finalmente tenemos esta tabla que de primera mano parece un poco compleja, pero ya verán que si la vamos desglosando no es así, es relativamente sencilla, pero contiene datos de suma relevancia, ¿ok? Estas son recomendaciones de la campaña Sobrevivir a la sepsis sobre el tratamiento antimicrobiano y control del origen. En nuestro primer punto de lo que nos habla es de que el tratamiento antimicrobiano, como ya lo habíamos mencionado, importante iniciarlo en la primera hora. También en pacientes con sepsis o choque séptico, pues se recomienda, como ya les comentaba también, es el tratamiento empírico de amplio espectro, ¿ok? Y una vez que se ha identificado el patógeno o que se haya obtenido el antibiograma, pues en ese caso ahora sí podemos desescalar o acoplar la terapia a la forma que sea más adecuada para ese agente. En pacientes que presentan graves estados inflamatorios de origen no infeccioso, importante, como pueden ser pancreatitis graves, lesiones por quemadura o algunas otras, pues en ellos no se recomienda la profilaxis antimicrobiana sistémica prolongada. Y bueno, ahora sobre la terapia empírica combinada, esta se sugiere, por ejemplo, en patógenos bacterianos más probables para el tratamiento del choque séptico, ¿ok? Esto de aquí es crucial, conocer que la terapia combinada la vamos a utilizar siempre y cuando tengamos una sepsis que ya entró en choque, ¿ok? En estos casos donde hay choque, se recomienda pues utilizar al menos 2 antibióticos que sean de clases diferentes. Eso es importante porque, bueno, dicho de forma muy coloquial, debemos asegurarnos que si no lo atacamos por un lado, pues lo atacamos por el otro, ¿no? Por ello es importante tener antibióticos de clases diferentes. Y esta misma terapia combinada no se recomienda utilizarla en infecciones que no tengan choque. Entonces, importante recordarlo, terapia combinada se utiliza sí en personas con choque. Y bueno, si se utiliza la terapia combinada para el choque séptico, pues se recomienda reducir la intensidad del tratamiento, suspendiendo la terapia posterior a los primeros días.
Otra de las recomendaciones es que el tratamiento antimicrobiano de 7 a 10 días es adecuada para la mayoría de las infecciones. Esto viene a desmentir muchas de las ideas que se tenían anteriormente sobre que las terapias antibióticas, mientras más largas, eran más efectivas. Eso hoy en día se sabe que era un error. Aunque algunas infecciones sí requieren de terapias un poquito más extensas o más prolongadas, se hicieron estudios donde se comparaba los resultados de una terapia corta de otras más prolongadas y pues en la mayoría de ellas se observó que no había diferencia o que la diferencia era muy mínima, por lo cual es importante que lo tengamos en cuenta, ya que en algunos casos si optamos por antibiótico-terapia muy prolongada, pues posiblemente pueda haber incluso resultados contraproducentes. Aquí menciona un poquito de eso. Los ciclos más largos son adecuados para pacientes con respuesta clínica lenta, focos de infección no drenables o bacteriemia por Staphylococcus aureus. Y los ciclos más cortos son adecuados en pacientes con una rápida resolución clínica. Y bueno, en todo paciente con sepsis y choque séptico se recomienda estar haciendo una evaluación diaria para la reducción del tratamiento antimicrobiano, justamente para evitar lo que les comentaba, de llevar la terapia más allá de lo que sea necesario. Para esto nos puede ayudar la medición de concentraciones de procalcitonina, que como ya les comentaba, esta no se utiliza para saber cuándo iniciar antibióticos, sin embargo, sí nos habla de cómo se va comportando la infección. Entonces, sí nos puede ayudar a determinar cuándo ya podemos suspender los antibióticos. Y bueno, esta parte final lo que nos intenta hacer ver es que el tratamiento de la sepsis no únicamente recae en cuanto a los fármacos, sino que también es importante de primer momento identifiquemos o excluyamos lo antes posible cualquier diagnóstico anatómico específico que pueda representar el origen de la infección. Por ejemplo, si tenemos un paciente hospitalizado con sepsis, probablemente el origen de la infección sea algún acceso intravascular que nosotros pusimos. Entonces, realmente, aunque lo estemos ahí bombardeando de antibióticos, pues el foco infeccioso sigue en su cuerpo. Es importante por ello descartar que el foco séptico o el origen de la infección sea algo que nosotros colocamos, y en caso de que sea así, pues lo que se recomienda hacer, por ejemplo, en este caso que les comento, de que el origen sea algún acceso vascular, pues lo que se haría sería establecer otro acceso vascular y retirar el que le está provocando la infección. Digo, esto es solo un ejemplo como para dejar en claro esta importancia que tiene el controlar el origen infeccioso, ya sea mediante su identificación o su drenaje, o bueno, esto va a depender mucho de ese origen que les menciono. Y bueno, ya únicamente como recapitulación, sobre todo lo que nos dice la última guía, que fue la de 2021, hasta el día en que se graba este video, lo que nos comenta es que se prefieren ciclos cortos de antibióticos. En hipoperfusión o choque, pues el uso de bolos de cristaloides de 30 mililitros por kilogramo dentro de las primeras 3 horas de reanimación. La reanimación pues va a ir de acuerdo a la perfusión capilar, al lactato y a las medidas dinámicas de respuesta al volumen. Los vasoactivos, el orden de preferencia, pues el primero va a ser norepinefrina, posteriormente vasopresina, epinefrina, o en caso de choque séptico más un choque cardiogénico, que podemos identificarlo en un ecocardiograma, pues adicionar dobutamina. Hidrocortisona para choque refractario. Las otras medidas de las que estuvimos hablando, como de transfusión, tromboprofilaxis, profilaxis por úlcera por estrés,
terapia de reemplazo renal, insulinoterapia, nutrición enteral, manejo de síndrome de dificultad respiratoria aguda, entre otros. Entonces, pues bueno, hasta aquí el tema de sepsis y choque séptico. Les agradezco la atención y su visita al canal. Espero que este contenido les sea de utilidad. Si es así, les agradecería demasiado se suscriban al canal o me apoyen con un like o compartiéndolo para que este video llegue a más personas. De momento me despido. Nos vemos en un próximo video.